Dios le bendiga a todos, hermanos, bendiciones, bienvenidos a nuestra reunión correspondiente a la palabra, al mensaje que el Señor tiene para nosotros. Hemos estado viendo el Sermón de la Montaña desde hace ya como unos 2 meses, diría. El Sermón de la Montaña es el discurso más largo que Jesús dio y contiene verdades fundamentales del reino de Dios y de su evangelio. Y muy importante para nosotros que ahora somos cristianos, que somos hijos de Dios, el entender el significado y la profundidad de lo que Dios dice. Estamos desvelando cosas que posiblemente han estado ocultas para algunos, no han recibido el mensaje correcto de la palabra del Señor. Y en el capítulo de Mateo, de capítulo 5 al 7, está este mensaje, está esta exposición del Señor. Hemos visto que primero se habla sobre las 8 bienaventuranzas y hemos estado cubriendo el significado de cada una de ellas. En ellas se describe el carácter que debe tener todo hijo de Dios, todo ciudadano del reino de los cielos. Es decir, cuál es el carácter de todo cristiano verdadero, cuál es el carácter que debe tener. Serviría hoy como una medida de medir para identificar cómo estamos en nuestro llamado para ser hijos de Dios. Es cierto que nosotros venimos a Jesucristo en algún momento, recibimos al Señor como nuestro Salvador y como el Señor de nuestras vidas, pero el ser hijo de Dios comprende también un proceso, comprende una transformación y una madurez. Y el Sermón de la Montaña en sus 8 bienaventuranzas nos podrían indicar qué tanto nos falta dentro de ese proceso, cómo estamos, si estamos apenas iniciando o estamos a mitad de camino. Luego de esas bienaventuranzas que Dios les llama dichosos o exitosos a la forma en que Dios lo ve, les dice Dios a ellos que son la sal de la tierra, a estos bienaventurados, que son la luz del mundo, dando a entender con qué propósito han sido puestos por Dios en este mundo. Seguidamente aclara su objetivo con su venida, y lo vimos en el mensaje de la semana pasada, de hacer cumplir la ley, es decir, la Torá. Hasta ese momento realmente nadie había podido lograr cumplir la ley. Ningún hombre había logrado esto, porque ninguno tenía la justicia necesaria para lograrlo. Por eso dice en Romanos capítulo 3, del versículo 10 al 18, haciendo referencia en el Antiguo Testamento al Salmo capítulo 14, versículo 3, dice así: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, sigue diciendo acá el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, de que no hay justo, no hay nadie que cumpla la ley, en otras palabras. Versículo 20.
ya que por las obras de la ley, es decir, por la obediencia a la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque no es posible cumplirla para ningún ser humano. Y dice aquí, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Claro, llegamos a conocer que somos pecadores cuando vemos que nosotros no podemos cumplir toda la exigencia de la ley. El que falla en un punto de la ley, falló en toda la ley completa. Así que Jesús dice que parte de su misión de venir a la tierra es cumplir la ley. Es decir, ser el primer hombre en lograrlo, el primer hombre en cumplir la ley. A la verdad, el primero y el único. Esto con el objetivo de ser ofrecido como cordero inmolado, de tal manera que su justicia fuese aceptada en ese sacrificio como una justicia suficiente, justicia perfecta para limpiar a todos aquellos que no lo podían lograr. Por eso dice Jesús, no vengo a anular la ley, vengo a cumplirla. Y como conocedor de la ley y juez, pasa a dar la siguiente declaración, que es lo último que vimos, último versículo que leímos la semana pasada, Mateo capítulo 5, versículo 20, y dice así, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es a partir de aquí que Jesús comenzará a decir y aclarar a los escribas y a los fariseos que enseñaban la ley al pueblo que lo hacían mal, que hacían una enseñanza mala de la ley, porque ellos agregaban a la ley primeramente cosas que Dios no había puesto y segundo, le interpretaban mal. Jesús les hará saber que interpretaban yéndose a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. Les hace ver que cuando Dios habla, hay que fijarse no solamente en las palabras, sino en el espíritu con el cual se dicen esas palabras para entender su significado y profundidad. Es entonces que comienza a usar una cláusula Jesús a partir de acá, que vamos a estar leyendo y que en las palabras de él dice, oísteis que fue dicho. Y después dice un poco después dice, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque quienes habían dicho son los escribas y fariseos, los que enseñaban la ley al pueblo. Entonces habían sido mal enseñados por los escribas y fariseos. Jesús viene entonces aquí a aclarar la mala interpretación que se hacía de la Torá. Y les dice de esa manera, oísteis que fue dicho. O sea, a ustedes se les dijeron estas cosas, mas yo os digo. Y no solamente lo habían dicho los escribas y los fariseos, la verdad lo habían dicho también los antiguos, los maestros, los rabís antiguos, los sabios, como le dicen ellos en la religión judía. Y también eso pasaba de generación a generación, esos dichos, esa forma de interpretación pasaba de padre a hijos a través de las diferentes generaciones. Contraponiendo entonces con estas palabras de oísteis que os fue dicho pero yo os digo, contraponiendo la enseñanza interpretativa de los fariseos con la enseñanza interpretativa y correcta que Jesús como maestros le daba a la ley. Esta enseñanza y nueva interpretación lo va a hacer en 6 diferentes ocasiones o temas de la ley. Vamos a ver esa contraposición entre lo que habían ellos oído en diferentes 6 ocasiones, vamos a ver esto, y lo que Jesús dice ahora, interpretando correctamente la palabra de Dios. El objetivo de Jesús para sus oyentes en ese momento y para nosotros hoy era sacarlos de la mentira, del engaño y que conociesen la verdad. Empecemos entonces a analizar
pues lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 21. Vamos a comenzar a leerlo e ir comentando. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, es decir, a sus padres, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, aquí, cuando ellos dicen esto, no son palabras realmente que Jesús dijo, ¿verdad? Perdón, que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Ellos le agregaron la parte que dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero ellos se referían allí al juicio humano, que tenían que llevarlo a los tribunales. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces Jesús interpreta aquí el significado correcto de la palabra cuando se dice no matarás. Cuando el mandamiento dice no matarás, le da una corrección a la mala interpretación de los fariseos de lo que quería dar a entender la palabra de Dios o la ley. Los fariseos solo se fijaban en la letra y no consideraban el espíritu de la ley. Creo que nosotros también hubiésemos cometido el mismo error muy posiblemente, porque la palabra no matarás nos da a indicar a nosotros lo que precisamente esa palabra dice, no asesinarás. Pero con esto reafirmaba Jesús que la justicia de los fariseos no era suficiente para entrar en el reino de los cielos y que se requería una justicia mayor, una basada primeramente en la fe, en Él, y otra en un caminar en justicia que superara a lo que los fariseos hacían, a lo que decían incluso. Por eso dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Veamos rápidamente la interpretación de los fariseos. Decían ellos, no maten, porque si no serán culpables de ser condenados en una corte. Es decir, todo lo habían reducido a algo humano y no algo que realmente con el enfoque que Dios le quería dar. ¿Cuál es la verdadera y correcta interpretación? Bueno, que no solamente tenía que ver con la palabra así llana y en bruto, por así decirlo, y tosca de matar o asesinar, sino que también tenía que ver con el enojo. Sí. Enojo y palabras insultantes de desprecio, porque sigamos leyendo acá y dice así, porque versículo 22, porque yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, es decir, necio es una palabra que puede significar idiota también, es una palabra despreciativa, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, obviamente es el concilio de Dios, y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces vemos acá de que tanto el enojo como las palabras de insulto o de desprecio son catalogadas como asesinato, en el mismo orden de un asesinato. Sí, ¿cuántas veces nosotros nos enojamos? ¿Cuántas veces usted se enoja en el día? ¿Cuántas veces se enoja usted con su esposo o con su esposa? ¿Cuántas veces se enoja usted con sus hijos durante el día? ¿Cuántas veces se enoja usted en su trabajo contra un compañero o contra su jefe? ¿Cuántas veces, o contra la misma empresa? ¿Cuántas veces se enoja usted cuando sale a la calle, toma el carro, conduce y alguien se le atraviesa, un carro se le atraviesa y usted se enojó? ¿Cuántas veces se está enojando usted en el día en todas las cosas que hace? ¿Cuántas veces se enojó usted en contra de una persona
tal vez su madre, tal vez su padre, en la forma en que él dijo y se equivocó, tal vez a la hora de hablar, y alguien expresó algo y quiso decir otra cosa. ¿Cuántas veces usted se enojó? ¿Cuántas veces se enojó porque lo increparon, porque lo confrontaron, porque le dijeron las cosas que usted no quería escuchar, ya sea que fuese verdad o que tal vez no era así? Pero sin importar la razón por la cual se enoja, es lo mismo que matar. Porque no importa la razón por la cual alguien haga algo, aquel que mata a alguien está penado por Dios. Y está penado por las leyes civiles, por las leyes humanas. Así que ni hablar, ¿no? De igual manera, sería desearle el mal con el pensamiento. Nosotros interpretando esta palabra, entonces, si es malo, si es catalogado a un nivel como de asesinato, tanto el enojo como las palabras hirientes o insultantes o de desprecio, entonces también, yendo al espíritu de la ley, sería también de igual de pecaminoso el tener pensamientos de mal contra alguien, contra alguna persona, aunque nos quedemos callados. Muchas veces el corazón está más negro de alguien que se queda callado que aquel que dice las cosas, que se expresa. El enojo y el insulto son equivalentes entonces al homicidio. Y serán expuestos al concilio, dice el Señor, y también al infierno de fuego. Es decir, no podrá ser una persona así salva. Bueno, la salvación es por obras. No, la salvación no es por obras. La salvación primeramente es por fe, pero la fe sin obras es muerta. Entonces no puedes decir tú que tú tienes a Dios cuando vienes e insultas a tu hermano, cuando vienes y agredes a tu hermano o a tu amigo o a tu compañero. Porque cada vez que haces eso y golpeas a alguien de esa manera, con tus labios, con tus palabras, estás de alguna manera pues dándole un golpe, lastimando la persona. Cuando entonces la palabra de Dios dice que no matarás, está hablando no solamente de un asesinato tal y como lo conocemos, sino que también está hablando de denigrar la imagen de otra persona. Inclusive pudiera ser hasta con chismes. ¿Cuántas veces usted ha hablado de repente contra alguien, en contra de él, sin que él no estuviese presente? Sí, aunque fuese cierto, aunque fuese verdad. Sí es chisme. ¿Cuántas veces usted ha denigrado la imagen de otra persona? Así que el enojo y el insulto son equivalentes acá al homicidio y serán expuestos al concilio y al infierno de fuego. Jesús estaba ampliando la naturaleza del castigo y también del crimen. Si te acuerdas, dice aquí más adelante, vamos a leerlo en el versículo 23, y comienza a ejemplificar un poco y aplicar la interpretación que le está dando, y dice, por tanto, versículo 23, esa palabra por tanto, es decir, concluyendo, basado en lo que le estoy diciendo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ahora, cuando dice allí que allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es que hay una situación, es que se está presentando una situación de disputa. Hay algo que los separa, hay una situación que ha ocurrido, ha habido un problema con esta persona. Entonces cuando dice, cuando vienes al altar y presentas la ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y posiblemente que tú tienes algo contra él, pero aunque tú no tuvieses nada contra él, pero él tiene algo contra ti y los dos saben la situación. Dice allí, deja allí tu ofrenda delante del altar
y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven luego y presenta tu ofrenda. Es el primer ejemplo que da ahí. Así que si te acuerdas que tu hermano, entonces, si estás en la iglesia, si estás en esta reunión y sabes que hay alguien que tiene un motivo de queja contra ti, entonces lo que está diciendo es sal de la iglesia. Ya no sigas en la iglesia, sal de la iglesia y ve y arregla el asunto. Primero arregla el asunto y luego regresa a la iglesia. Y luego presenta tu ofrenda. Porque ¿qué hacemos nosotros cuando nos congregamos como hoy? Venimos a presentar una ofrenda. Sí, una ofrenda de adoración. Es una reunión y esta es la última parte de esta reunión donde escuchamos la palabra de Dios. Y venimos a presentar una ofrenda que es escuchar, que es asimilar en la enseñanza que el Señor está dando hoy. Entonces, primeramente arregla el asunto y luego ve a la iglesia. Sería una aplicación. Y después sigue diciendo como segundo ejemplo, en el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Bueno, vean antes dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, ve y reconcíliate, anda y reconcíliate con tu hermano. Que este es un evento que tiene que ocurrir inmediato. No está diciendo, quédate en la reunión, presenta tu ofrenda, termina de presentar la ofrenda y luego ve más tarde, hoy o mañana o la próxima semana y arregla con tu hermano. No. Dice ahí, no, detente, no sigas ya presentando la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Y entonces presenta tu ofrenda. ¿Cuántos hoy están enojados con alguien? ¿Con razón o sin razón? No importa. No importa la razón. Cuando nos suceden eventos en nuestra vida, cuando tenemos circunstancias, problemas, desacuerdos con personas, nosotros no debemos de enojarnos. Sí, tal vez no nos gusta lo que nos están diciendo, pero no debemos de enojarnos. Sí, tal vez es injusto lo que nos dicen, pero no debemos de enojarnos. Tal vez es mentira o es una equivocación las cosas que nos dicen, pero no debemos enojarnos. ¿Cuántas veces nosotros nos estamos enojando? Y hemos creado una pared igual que el otro, que también, pues los dos hemos creado una pared. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Dice, un momento, detente, arréglate, ve y reconcíliate primero y después viene y presenta la ofrenda. Cuando nosotros vamos a adorar a Dios, levantamos nuestras manos, adoramos a Dios en nuestra reunión personal diaria que tenemos con el Señor, que es una costumbre de todos los miembros de Iglesia MAC, orar todos los días, en cada uno en forma personal y secreta. Entonces nosotros levantamos las manos y adoramos a Dios, estamos ahí presentando ofrenda. Hoy en la mañana, al reunirnos y cantar canciones de adoración, estamos presentando una ofrenda. Hoy en la mañana, al nosotros dar diezmo y ofrenda monetaria, estamos presentando precisamente con el diezmo y la ofrenda también una ofrenda de adoración. También es una ofrenda a Dios. Adorar es una ofrenda a Dios, así como diezmar es una ofrenda a Dios. Es algo que le estamos dando a Él. Entonces, si le vamos a dar algo a Él, Él dice, ¿cómo yo voy a recibir eso cuando tú estás enojado, disgustado con tu hermano? Y tu hermano no solamente tu hermano de sangre, es la persona, quien sea que tú conoces, ya sea alguien de tu familia, ya sea alguien que sea otro cristiano o ya sea alguien que no es cristiano. Tienes que ir a reconciliar. Si para yo recibirte esa ofrenda, dice el Señor, yo que soy justo, tienes que reconciliarte primero. Ve y reconcíliate y después presenta tu ofrenda que la voy a aceptar. Pero yo no voy a aceptar la ofrenda si primeramente no te arrepientes, reconciliándote obviamente con tu hermano. Ahora, habrá situaciones en las cuales es difícil.
Habrá situaciones en las cuales las personas que tienen algo contra nosotros son catalogados como personas enemigas. Personas que hacen uso de la maldad de una forma libre o de frente, que no esconden, o personas que se hacen las buenas personas y ya las hemos identificado por un tiempo. Es bueno que converses estas cosas con tu líder espiritual, con tu pastor, para que tu pastor te ayude a identificar qué es lo que tienen que hacer, porque en algunas situaciones sí, tal vez sea posible hacer algún tipo de verificación para no exponerse también de ir a hacer una reconciliación con alguien que tal vez no sería lo mejor, no sería el mejor momento. Entonces entendemos que hay situaciones que se pudieran dar que son excepciones, que aquí Jesús está hablando de una generalidad, pero es lo más común. Lo más común es que tú vayas y lo correcto es que te reconcilies. Y es posible tal vez que lo hagas aún con aquel que aparentemente sea tu enemigo, y tú al hacerlo cumples la palabra de Dios. Cumples la palabra de Dios. Allá él, si sigue así. Obviamente tú no te vas a identificar como un amigo, no lo vas a invitar a tomar café a tu casa. No vas a hacer eso, porque sabes el corazón malo que tiene, sus malas intenciones. De igual sucede con personas que andan jugando o practicando la brujería, la hechicería, que son pecados que hacen a la persona partícipe del bando contrario, de reino contra reino, entre el reino del bien y el reino del mal. Aquí habla de personas que no se han pasado de bando realmente. Bueno, que los inconversos pertenecen al reino de las tinieblas. Sí, pero no porque ellos lo han decidido y no porque ellos han entendido que van a hacer guerra contra los hijos de Dios. Entonces, lo han hecho en ignorancia. Entonces, ellos están exentos del hecho de que son enemigos a la forma como podríamos ver, por ejemplo, a gente que practica la brujería y la hechicería. La gran mayoría de ellos está consciente que son enemigos de los hijos de Dios y que realmente son enemigos de Dios, aunque tengan una cruz en su consultorio de hechicero o de brujo, aunque tengan una imagen de una virgen, aunque tengan una imagen de Cristo crucificado, aunque tengan cosas aparentemente religiosas. Simplemente ustedes saben que estas cosas Satanás las usa como conexión para hacer influencia de espíritus malignos. Entonces dice aquí, versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Tú tienes un adversario, y está hablando aquí tal vez de enemigos, pero depende qué tipo de enemigos, habría que evaluar, ¿verdad? Si son enemigos normales o son adversarios normales, pues está bien, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Hablando acá como que los dos están caminando de alguna manera, pues tal vez juntos. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Es decir, no sea que más bien el que está actuando mal seas tú. ¿Qué tal si el que está actuando mal seas tú? Porque generalmente la persona no lo acepta. Generalmente la persona no acepta y no aceptamos, somos así los seres humanos, nos cuesta aceptar nuestros propios errores. Entonces le echamos la culpa al otro y tenemos argumentos, tenemos justificaciones para culpar a otros, pero el otro también tiene justificaciones, el otro también tiene argumentos para culparnos. Entonces se hará necesario un juez. Y si hace necesario un juez y este juez te encuentra culpable, serías echado en la cárcel. Entonces no esperes, no le des más tiempo. Ponte, dice allí, de acuerdo con tu adversario pronto. Entonces veamos aquí el mensaje de prontitud, de inmediatez,
a reconciliarnos con el hermano que tiene algo contra nosotros cuando estamos presentando la ofrenda, y al ponernos de acuerdo también con nuestro adversario rápidamente. Versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de allí, es decir, de la cárcel, hasta que pagues el último cuadrante. Esto está hablando entonces también de deudas. Ok, entonces, si le debes a tu hermano una deuda, ve y arregla con tu hermano. No sea que te suceda algo lamentable. No sea inclusive que le diga a Dios, Señor, este no me paga. Señor, ¿por qué? Y le reclame a Dios, y entonces Dios tenga que actuar no a tu favor, sino en tu contra. Porque Él es un Dios justo. Él es un Dios que es juez. Es un Dios que ante toda petición de cualquier ser humano, siendo hijo o no, que pide justicia, es un Dios que hace justicia. Cuidado, sales tú con este juez perfecto, culpable. Entonces ve y reconcíliate, ve y habla, ve y negocia, ve y arregla la situación. Términos de pagos a plazos, a varios meses. Ve y arregla, no permitas, no dejes que las cosas avancen sin ser arregladas. Así que aquí Jesús nos está diciendo que tenemos que estar realmente en paz con todos, en paz con todos. Tenemos que estar bien con todos en la medida de todo lo posible. Nadie debiera estar disgustado con nosotros si fue una culpa nuestra o participamos de eso. Y nosotros no tenemos que estar disgustados con nadie. Si nosotros supiéramos de alguien que está disgustado con nosotros, tratemos de arreglar la situación, y si la persona no recapacita, la otra persona, pues ya hiciste, ya cumpliste el mandato del Señor, ya cumpliste en tratar de arreglar con tu hermano que está disgustado contigo. Nótese otra vez la inmediatez de la acción, ¿verdad? No es dejarlo para mañana. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, deja tu ofrenda, sal de donde estás y reconcíliate, y después regresa. Matrimonios o parejas que se enojan por días o por horas. ¿Cuántas hay? Hay una discusión entre la pareja y el hombre o la mujer se disgustó y permanecen disgustados 5 horas. Sería muy poco, ¿verdad? Un día entero, tal vez sería todavía poco. No, una semana. Algunos llevan esto a un extremo de meses, disgustados con su pareja, y meses de no tener intimidad también, porque hay un disgusto. Y si eso es así, y tú eres cristiano y estás participando de estas cosas, o sea, está muy mal hecho. Debes de arrepentirte de ese pecado, de enojo, de disgusto. No importa la razón, no importa si el otro no tiene razón y eres tú el que tiene la razón de estar enojado. No importa, eso nada tiene que ver. Tienes que estar reconciliado con el hermano. No significa que le aceptas sus opiniones. No significa que vas a estar de acuerdo con él. No, significa que ya no va a haber ese sentimiento de enojo. No va a estar. Va a haber aceptación e incluso teniendo él una opinión diferente, o incluso posiblemente habiendo hecho mal una acción, habiendo hecho algo malo contra ti, claro. Y si es así y no es tu familiar, no es tu hermano, hermana, padre, hijos, pues vas a tener que establecer una distancia prudente entre esa persona y tú. No debemos demorar en arreglar las cosas. Si se ha roto algo en la relación, no debemos demorar en repararla inmediatamente. En cuanto haya una discusión, en cuanto haya un desacuerdo, y eso es fácil de identificar para todos, arreglemos inmediatamente. Arreglemos inmediatamente. No deberá pasar de 3 minutos.
máximo 5 minutos. Y en 5 minutos, después de haber pasado el evento que pasó, como dice un dicho por ahí, contar hasta 10 y entonces arreglar la situación. Y ese conteo de 10, no solamente para ti, sino también un conteo de 10 para aquella otra persona que también se siente tal vez ofendida o se siente increpada por lo que tú le has dicho. Debemos pagar y restituir. Claro que sí. O sea, si hemos tenido una deuda, entonces debemos de pagarla y debemos de restituir a la persona por cualquier daño que hayamos provocado, porque es lo correcto y es lo justo. Aprendemos entonces aquí en estos versículos del 21 al 26 que lo que importa de la ley no es la letra, sino que lo que importa de la ley es el espíritu que trae la palabra escrita. Vemos entonces que la interpretación correcta de la palabra de Dios no es simplista, y por eso el Señor nos dio al Espíritu Santo, el cual nos iba a enseñar todas las cosas, el cual nos iba a hacer entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y es a través del Espíritu Santo que el Señor pone la ley, su palabra, la Torá, la pone en nuestros corazones, para que entonces hagamos lo que es correcto. No debemos de enojarnos. El que se enoja, el que le dice fatuo o necio a su hermano, cometió pecado, y es un pecado similar al homicidio. Será culpable de juicio y será llevado incluso al infierno de fuego. Y eso Dios no lo quiere. Dios quiere que tú estés transformado, que tú demuestres que tienes precisamente al Espíritu de Dios, que es el que te enseña, y tú deberás ser dócil con el Espíritu Santo para dejarte enseñar y dejarte ser transformado, dejarte cambiar, dejar el mal comportamiento, la mala actitud y proceder correctamente tal y conforme Jesús lo viene diciendo. Una de las misiones del Espíritu Santo es aplicar y recordarnos lo que Jesús dijo. No son lo que el Espíritu Santo enseña, no son cosas que vienen propiamente de Él, sino que Jesús nos enseña lo que ya Jesús les enseñó a sus discípulos. Es importante tener al Espíritu Santo en nuestra conciencia de que Él nos acompaña todos los días, para que nos ayude en nuestro caminar cristiano, porque al hacer estas cosas abrimos puertas. Al pecar abrimos puertas al enemigo y le damos derecho legal para que el enemigo actúe contra nosotros. Y entonces el enemigo puede enviar enfermedad, el enemigo puede enviar problemas físicos y también problemas emocionales en la mente, en el alma de la persona, y aún llegar hasta el espíritu y corromper completamente el ser de una persona, sea cristiana o no. Y con mucha más razón si es cristiana, porque el enemigo opera en enemistad completa contra aquellos que son hijos de Dios. Y así que hay muchas razones por las cuales debemos de obedecer la interpretación que Jesús hace de la palabra, de la Torá, no solamente por nuestro beneficio también, sino también por el beneficio de nuestros hijos, de nuestras casas, de nuestras familias, por el beneficio también de nuestra iglesia, donde estamos, porque un poco de levadura corrompe toda la masa. Y una levadura, el mal se le pasa a otros, querramos o no. Así es el pecado. Debemos de santificarnos, debemos de apartarnos del pecado sabiendo estas cosas, y debemos entonces proceder a obedecer lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este día. Ve, amado hermano, y reconcíliate con aquel que se siente ofendido, con aquel que tú ofendiste, o reconcíliate con aquel que te ofendió a ti y tú estás enojado con él. Ve y arregla la situación. Ve y haz la paz. Vive en paz con todos en la medida de todo lo posible. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra.
Bendice nuestras vidas y te agradecemos a ti, Espíritu Santo, que nos recuerda el significado correcto y la interpretación de lo que el Padre quiere para nosotros a cada momento de nuestra vida. Decidimos, Señor, perdonar a todas las personas que nos han hecho un mal y vamos a proceder, Señor, a reconciliar con cualquier hermano que tenga algo contra nosotros. A partir de ahora no lo dejaremos para más tarde o para mañana. Lo haremos con prontitud, lo haremos con la inmediatez que Jesucristo lo explicó y lo dijo. No queremos ser culpables de homicidio en tu palabra. Queremos estar totalmente justificados y limpios a través del arrepentimiento y el perdón en la sangre que Jesús derramó por nosotros, para que seamos limpiados y presentarnos delante de ti al darte ofrenda con la justicia de Jesucristo en nosotros y que tú te agrades, Señor, de la ofrenda que te damos. Se ha hecho así en nuestras vidas, en todos aquellos que nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.